Buenas amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy hemos traído una propuesta para la gente que se acaba de comprar su autocaravana o que tienen pensado comprársela más bien porque les gusta este estilo de vida, esta forma de viajar. Os vamos a traer un pros y contras. Realmente el concepto lo hemos entendido los dos mal a la hora de plantear este vídeo, porque nos hemos presentado hoy en el vídeo y él ha hecho pros y contras de nuestra autocaravana, es decir, de nuestro modelo, y yo lo he hecho un poco más generalizado, o sea que va a ser un vídeo interesante porque vamos a dar una vista generalizada y otra más específica para el tipo de vehículo que tenemos nosotros. Así que comenzamos. Nuestra caravana mide 5,75 más. Autocaravana mide ¿qué? 5,75 aproximadamente. Entonces es una autocaravana estándar y pequeñita, en la que en cualquier sitio pues cabe. No es como una caravana ya de 6 metros o 7 ¿no? Que ya es más grande y tal, en la que es una estándar en la que en cualquier sitio, y encima de ancha también, no sobresale de las redes, en la que en cualquier sitio cabe. Para mí es un pro porque en cualquier sitio la puedes meter. Yo, como lo he hecho generalizado, lo que acaba de decir él para mí es un contra, porque es verdad que si haces un debate entre campers y entre autocaravanas, nosotros tuvimos nuestra duda, porque es verdad que la camper o la furgoneta aparca en cualquier sitio y pasa más desapercibido que una autocaravana que a lo mejor tiene unas dimensiones más grandes, en nuestro caso la nuestra igual no tanto, pero es verdad que no puedes aparcar a lo mejor en batería en cualquier sitio, o a lo mejor aparcas en la calle y la autocaravana sí que llama la atención de las seguridades de la ciudad y otra furgoneta a lo mejor no llama la atención. Para mí sería más bien un contra la autocaravana por el hecho de que las dimensiones son más grandes y es verdad que pasa menos desapercibida, aunque nos consta y sabemos absolutamente que están considerados un turismo tanto la camper como la autocaravana, pero ¿quién no conoce hoy día a alguien o vosotros mismos que os hayan llamado la atención o os hayan multado por cualquier cosa por llevar una autocaravana? Porque al final llama más la atención. Sí. Pues también lo que tenemos en nuestra autocaravana es que el sofá se hace cama. Para mí es un pro y un contra a la vez, porque a la hora de comer pues tienes que quitar los cojines, volver a hacer la mesa, etc. Y para hacer la cama igual. Pero también lo veo también un poco funcionable porque a la hora de tal ya tienes la cama ahí, no tienes que subirte a la otra o... Nuestra autocaravana, que es que no lo dices, ya la habrá visto todo el mundo, pero bueno, es una capuchina. Es pequeñita y es verdad que cada vez que tienes que montar el salón y tienes que montarte la cama, pues tienes que desmontar y montar, montar y montar. Y es verdad que para un fin de semana o un par de veces lo llevas bien, pero es verdad que cuando se alarga en el tiempo, pues como que se te hace ya un poco cuesta arriba. Sí, pero que a la hora de hacerlos nada, tardó 2 minutos en montarlo. No tanto la de arriba. La de arriba, que tiene poco espacio para hacer la cama, eso sí que es una verdadera odisea. Un pro generalizado para las personas que están pensando en iniciarse o meterse de lleno en este mundillo es que disfrutas desde el minuto 1 del día de el viaje, ¿vale? Mientras nosotros bajamos de la autocaravana después de dormir y ponemos un pie en la playa en la que estemos o en la montaña donde nos encontremos, el que está en su casa tiene aún que preparar los picnics, tiene que vestirse, tiene que salir, desplazarse con el coche y a lo mejor llegan 2 horas después y nosotros ya hemos empezado el día desde que te levantas. Y es verdad que esa libertad, ¿no?, que te ofrece esta forma de viajar es lo que yo creo que más engancha, ¿no? Porque estás en continuo movimiento. Por ejemplo, tú te vas a un hotel y por lo que sea no estás a gusto con la cama o no estás a gusto con el sitio, cualquier cosa... Te puedes ir, claro que te puedes ir, pero ya tendrías que pagarte otro hotel en otro lado o tal. Y nosotros, si algo no nos gusta, si hay un vecino molesto o hay algo que ya nos hemos aburrido, cogemos nuestra autocaravana y nos desplazamos 12 kilómetros, 15 kilómetros y encontramos un nuevo sitio. O sea que yo creo que eso es un absoluto pro que todo el mundo que viaja así creo que es lo que más valora de esto. Pues sí, porque a la hora de moverte es que no tienes ni prisa en irte, ni en volver, ni nada, es como he hecho en el hotel. En el hotel siempre sabes que tienes una hora de salir del hotel sí o sí, porque la limpieza y tal. Aquí te puedes tirar hasta el último momento y exprimir la experiencia. Exacto.
Otra cosa de la que la caravana para mí, que fue cuando nos decantamos comprarla, es lo bien cuidada que estaba por dentro. Nosotros cuando la vimos tan perfecta que parecía que estaba de nueva de trinca. Estaba muy bien cuidada y por eso es una de las cosas que a nosotros nos gustó mucho de nuestra caravana y nos decidimos comprarla. Un mensaje clave que yo quiero lanzar, porque es verdad que cuando nosotros nos iniciamos en este mundo estábamos muy verdes, y es verdad que en nuestra cabeza solo estaba, comprarse una autocaravana nueva son 60.000 euros mínimo. Adquirir una de 12.000, 15.000 es una ruina asegurada. Los que nos seguís en todo este año habéis visto que nosotros no hemos tenido grandes percances con ella, nos ha llevado a los sitios, nos ha permitido disfrutar igual o mejor incluso que otra persona que lleve una de 60.000 euros. Al final, lo único que se diferencia, obviamente en que es nueva y obviamente te debería de dar menos problemas, aunque tampoco te lo pueden asegurar porque al final no lo sabes, pero es verdad que es un precio demasiado alto y es verdad que si te quieres iniciar en esto, pues empieza por una de poquito dinero, la pruebas y al final si te sale mal por cualquier cosa o si algo no te gusta de ella, siempre estás a tiempo de volverla a vender porque sí, el mundo de las autocaravanas no todo el mundo está en auge al final. Si la compras por 14.000 y la vendes por 13.000, realmente alquilarla 7 días ya te cuesta casi 1.000 pavos. O sea que, sí, al final, si la disfrutas un año o dos y la quieres volver a cambiar, no pasa nada realmente. O sea que creo que el hándicap que tenemos todos al principio de es que me gustaría pero es mucho dinero, no es tanto dinero realmente. Una autocaravana de 12.000, 14.000 euros es dinero, pero es como incluso a veces hasta casi más barato que comprarte un coche nuevo. Y realmente la libertad y las vivencias que te aporta esto, creo que no te lo da nada más. Obviamente te tiene que gustar, ¿eh? A nosotros nos dijeron, alquilarla primero antes de comprarla, que seguramente nos guste, tal. Y dijimos, es que nos va a gustar. Si ya sin pensarlo, hemos estado en un camping, nos ha gustado la tranquilidad en la que... Tuvimos 8 días metidos en una tienda de campaña, llevábamos un colchón, él dormía en el colchón y yo quería dormir en el suelo, de lo a gusto que estaba, me ponía mis mantas debajo de la espalda, me arropaba y es que yo estaba en la gloria, porque es que lo más guay es el ambiente, el silencio, el estar entre la naturaleza. Muchas veces yo, por ejemplo, duermo mejor que en mi cama con todas las comodidades del mundo, porque es que te sientes vivo. O sea, yo es lo que más me gusta a mí hacer. Entiendo que haya gente detrás de la cámara que diga, ¡buah, qué tontería!, ¿no? Pero es que a mí me gusta, de verdad. Otra de las cosas que tiene nuestra autocaravana, que no sé si todas las tendrán, es que por dentro tenemos acceso al depósito de las aguas normales, de las aguas de limpiar, de duchar y tal. Muy buena. Entonces, si a lo mejor por fuera no pueden meter la manguera, que a veces, por ejemplo, cuando coge aire sale mucha, pues desde dentro puedes ver si está vacío o lleno el depósito. No, y no solo eso, imagínate que te pilla un día lloviendo, te has quedado sin agua, que dices, guau, es que es demasiada casualidad, pero te puede pasar, pues ya con alguna garrafa que tengas dentro, le puedes salir el depósito por dentro, lo metes y ya tienes otra vez 5 litros, 10 litros para subsistir con esas pequeñas cosas que necesites. Porque a lo mejor en ese momento no tienes para llenar el agua desde fuera, ningún grifo ni nada, que lo que ha dicho él, con una garrafa se puede llenar desde dentro. Exactamente, eso sí que es una ventaja que tenemos en nuestra autocaravana. Otro aspecto positivo de viajar en autocaravana en líneas generales, y me vais a decir, ¿cómo? Es que viajar en autocaravana es más barato. ¿Por qué es más barato? Y a lo mejor habrá gente que me lo discuta dentro del mundo de la autocaravana. Sí, imposiblemente. Pero realmente tú te vas X días de vacaciones y tú en esos X días de vacaciones tienes que comer fuera todos los días, porque no tienes dónde comer realmente. Tienes que dormir fuera, hablo de hoteles, hablo de otras ofertas que también son bienvenidas, pero todos los días tienes que pagarte un alojamiento. Ya son 2 pluses. Nosotros el único plus que tenemos, si no queremos comer fuera, ni pagar un hotel, ni otras cosas, es simplemente la gasolina, que también lo tienen los que viajan de otra manera. He oído muchas veces a gente decir, guau, es que las autocaravanas chupan un montón, porque es un bicho muy grande. Sí que es cierto que consume más diésel, más gasolina que cualquier otro vehículo, ¿no? Pero sí que es verdad que la diferencia en líneas generales de los que viajan de otra forma
el ahorro es máximo. Hombre, es que la comida, o te la llevas ya, por ejemplo, a veces nos hemos llevado nosotros, o un tupper ya con la comida preparada, para calentarla, o cosas frías. Pero eso lo puedes hacer un día. Sí, pero si ya te vas 7 días, el primer día puedes llevar tu tupper, pero no te va a aguantar el tupper. No, ya, pero siempre encuentras un supermercado donde comprarte cosas básicas que te van a hacer falta, vamos. Ya, pero entiéndeme. Para mí es más barato. Nosotros cuando hemos viajado, con otra forma de viajar, has comido fuera un día. Pero luego al final siempre acabas yendo a un burger, siempre acabas yendo a un menú, porque al final no vas a estar todos los días comiéndote un sándwich, porque no, el cuerpo no te lo acepta, al final necesitas otro tipo de comida. Y es verdad que en líneas generales, viajar en camper o autocaravana es sinónimo de más barato. Y así es que eso me está pagando la gasolina y lo que comes y poco más. Pues otra de las cosas que tiene nuestra caravana es que debajo de donde está uno de los asientos tiene sitio para guardar ropa, mantas, toallas, sábanas y demás. Y arriba también tenemos lo que son armarios, o sea que para mí tiene suficiente sitio de almacenaje pues para dejar las cosas básicas que tenemos que llevar. Un pro que tiene nuestra autocaravana, la nuestra, es que tiene GLP. El GLP es súper barato, el gas GLP. Nos permite tener la nevera enchufada con GLP, nos permite cocinar con el gas GLP y nos permite también disfrutar de la calefacción de GLP. Por tanto, el gasto de lo demás es mínimo. Y es verdad que nosotros a veces, con 5 euros que hemos echado de gas, nos ha durado un montón de tiempo. Sí, también hay que decir que el calentador va con el gas GLP y nos ha durado una barbaridad. Vamos, sí. Es que lo hemos recargado en todo el año, tampoco hemos salido mucho, pero 2 veces hemos recargado los 5 euros, que es lo máximo que le cabe el depósito. Pues lo bueno que también tiene que al ser una autocaravana pequeña, la calefacción a la hora de ponerla enseguida se calienta, no es como una que a lo mejor es más grande, tarda mucho más en calentar. Entonces aquí con esta, como tiene 2 salidas, que le puse, una que ya tiene y otra que yo le puse, pues rápidamente, en media hora o como mucho, ya está la autocaravana bien calentita. Sí, es verdad. Y de hecho a veces hemos tenido hasta gotas de sudor de la calor que hacía, ¿eh? Sí que es verdad que calienta bien. Un contra, para mí, pues considerable, pero creo que es inevitable, ¿no? Es que todo es limitado, o sea, todos los recursos dentro de la autocaravana son más limitados. Por ejemplo, el agua se acaba, la energía no tanto, porque con placa solar aguanta bastante, pero es verdad que pues tienes que estar con ojo a la hora de no abusar del agua, porque si no te pilla un sitio para llenar, pues ya no te vas a poder duchar tanto. Las duchas suelen ser más rápidas, porque es verdad que no te puedes dedicar a, pues eso, a estar tranquilamente debajo del agua porque se acaba. Y es verdad que un contra, a lo mejor de nuestra autocaravana, que eso seguramente sea un problema interno de nuestra autocaravana, es que el agua no hemos conseguido que salga caliente. Nos gustaría que nos dijeseis, o sea, sale como templada, pero es frío realmente. Cuando te pilla un día así como en Benajever que estuvimos, fue imposible ducharnos, fue yo creo que es porque el depósito es pequeño, creo que eran de 10 litros. Ya, pero hubo un día que lo tuviste 1 hora y no se calentó nada. Esto es tanto un contra como un pro a la vez, porque mira, nuestra autocaravana es antigua, tiene ya cerca de los 30 años comprar, sí es un poco vieja, pero sabéis que la mecánica y todo eso de antes no es como la de ahora, que va todo electrónicamente, que si falla una cosa del coche va todo en cadena. Aquí no es tanto, que hasta lo que es el cambio de aceite, quien sepa un poco de eso, hasta lo puede hacer en su casa, cambiar el aceite y ponerlo nuevo, porque no hay que ponerlo por ordenador como los coches de ahora, que hay que cambiar los números y tal. En el que el mantenimiento, como dice, es mucho más barato y es mejor que una autocaravana ahora. Yo es que de eso no entiendo, pero sí que es cierto que me han dicho que muchas veces miramos la edad de la autocaravana como algo súper problemático, pero realmente las autocaravanas de antes son robustas, son duras, tienen motores fuertes, que muchas veces las autocaravanas más recientes pues son más blandengues. Sí. Al final, nos lo dijo Adrián, ella de Calitas, dice, os cansaréis vosotros antes de vuestra autocaravana y adquiriréis otra antes de que la autocaravana se le rompa el motor o muera para siempre. Dice, eso no va a pasar. O sea que
realmente nosotros teníamos un miedo horroroso. Entiendo a la gente que nos escribe por privado, es que tal, me da miedo comprarme una, que luego vaya mal, que tal. Nuestro consejo, se lo decimos a todo el mundo y aprovecho ya para darlo, es que si no tenéis claro como nosotros de mecánica y no tenéis a nadie que pueda acompañaros a vosotros a ver el vehículo, nuestro consejo es que con el comprador, si os gusta, pactéis con él que os deje llevarlo a una revisión, a un taller de confianza vuestro, o un mecánico, os gastáis 50 euros, lo que sea, os quedáis tranquilos, y si no os da ningún problema, que no tiene por qué haberlo, para adelante con ellos. Es que no pasa nada, si es que al final, es verdad que nosotros la utilizamos para fines de semana, nos hemos ido a Almería lo más lejos, pero yo quiero dejar claro una cosa. Esta autocaravana tiene sus casi 30 años, como bien ha dicho José. Los anteriores dueños que nos la vendieron a nosotros, y esto lo vamos a decir aquí un poco en primicia, la tuvieron 7 meses viajando y viviendo en ella, ¿vale? Y cuando hablo de viajar y vivir en ella, estoy hablando de Europa, Alemania, Austria y un montón de sitios. No voy a dar sus nombres, no pasa nada, no te asustes, pero quiero decirte que muchas veces nos han dejado comentarios de pues poco lejos os vais a ir con esta autocaravana, como diciendo, habéis comprado un cascarrio viejo y poco lejos os vais a ir. Pues cariño mío, esta autocaravana ha estado por Europa. De aquí a 8 kilómetros. Ha estado por Europa con un matrimonio y un niño de 3 años, o sea que... Y no les ha pasado nada, dice que ha sido una experiencia súper positiva. Por tanto, aquí el único hándicap que hay es el tiempo. Teniendo tiempo, no importa que lleves una autocaravana de 60.000 euros o de 15.000 euros. Eso es lo que quiero dejaros este mensaje, para que de verdad os animéis, la vida es una, y si os gusta mucho esto, pa'lante, pa'lante. Un contra, que sé que Víctor me dirá, seguro que es para meterles más cacharros y tal, es que tenemos el maletero para mí es un poco pequeño, y a la hora de, por ejemplo, de llevar sillas, una mesa extra y lo que sea, pues para la playa, pues no nos cabe, tenemos que llevarla dentro de la caravana. Y diráis, pues sí, para que no lleves esto de pues cacharros. No te iba a decir eso, te iba a decir que no se puede tener una autocaravana de poco dinero con un maletero de una suite y con tal. Al final te tienes que adaptar a lo que hay, al final el precio también se paga. ¿Por qué la gente ya no quiere una capuchina y se pasa a una integral? Porque quieren ya más comodidades, y las comodidades hay que pagarlas, muchacho. Obviamente te entiendo perfectamente, nuestro maletero es muy pequeño, pero realmente nos hemos dado cuenta que tampoco hace falta llevarse tanta cosa. Si es que al final... con llevarte tu ropa, con llevarte tus mantas, no hace falta tampoco llevarte 8.000 bolsas. Con llevarte alguna muda si van más días. Es que al principio teníamos la autocaravana llena de trastos y nos hemos dado cuenta que pasaba el fin de semana o los 3 días o los 4 días y no habíamos usado pero ni la mitad de lo que llevábamos. Y dices, ¿por qué? ¿Para qué queremos tanto? Es que es verdad. Un pro que también pues ha sido ponerle lo que es la placa solar a la autocaravana, que también nos ha hecho de que no tengamos ni problema de encargar los móviles, cámara, etc. Y que tenemos autonomía a la hora de no estar pensando de poner un enchufe para tener más autonomía para cargar las cosas. Una cosa que también me gustaría dejar aquí, ya que estamos aquí de charreta, no tenemos aire acondicionado. El año pasado, en julio, tuvimos algunas salidas y fue insoportable. En agosto no la cogimos ni un solo día porque no se podía estar en la cookie. Habíamos planteado poner un aire acondicionado, pero mucha gente nos ha dicho que cuidado, que hace mucho ruido, no son como los aires de casa, que tienes el extractor del aire por fuera y lo escuchas. Como que no es muy factible, ¿no? Y me gustaría también que me dierais vuestros consejos a unos inexpertos, novatos como nosotros, que somos unos pardillos, porque es verdad que en verano es imposible estar dentro de la autocaravana. Teníamos los ventiladores chiquitines, pero vamos... no, en julio un poco, pero... Sí, claro que hacían los ventiladores, pero en agosto ni los ventiladores te hacían nada, ya la calor era imposible. También es verdad que esos meses a lo mejor es para irte para el norte o para otros lados, que a lo mejor lo llevan mejor, pero... Bueno, que siempre nos alargamos un montón. ¿Ya no tienes nada más? Nada más, ya está. Pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, que siempre nos enrollamos mucho. Os hemos vuelto a traer un vídeo informativo, que la verdad es que están teniendo buena aceptación últimamente en la gente que ve estos vídeos. Espero que os guste, espero que nos planteéis las dudas que necesitéis. Somos personas que estamos contestando continuamente a todos los que nos escribís, tanto por YouTube como por privado. Sabéis que os contestamos a todo, que somos muy cercanos,
que si necesitáis alguna información, si tenéis alguna pregunta o si tenéis incluso alguna sugerencia hacia nosotros, siempre es bien recibida. Y nada, esperamos prontito estar de nuevo a la marcheta. Ya que podemos salir, que por fin ya nos han dejado. Esperemos que ya esto se arregle y no nos prohíban más, que yo no puedo estar sin el autocaravana. Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí, que estamos creciendo últimamente a una velocidad bastante grande, nos gusta, nos llena de alegría. Y bueno, os pedimos a los que no estáis suscritos que os suscribáis, que le deis a like y nos vemos en un nuevo vídeo. Obviamente, te tienes... Cuando me